Pues os vengo a hablar de la paradoja de Olbers, que ayer muy amablemente el doctor Fernando, con el cual tuvimos también la suerte de poder charlar un poco durante la cena, pues no me lo chafó demasiado, o sea, porque también trataba un poco lo que es la oscuridad de la noche. ¿Se ve bien con esa luz? ¿Sí? Vale. Todos hemos disfrutado en algún momento de nuestras vidas del observable de la oscuridad de la noche, de que la noche es oscura. Ya sea pues bien por motivos de... Voy a quitarle el audio porque eso ya... Vale. Bien sea por motivos de investigación, bien sea por motivos meramente contemplativos, por motivos estéticos, incluso por motivos pues románticos, ¿no? O sea, que más bonito hay que pasar una noche bajo las estrellas, ¿no? Cuando salimos al campo y tenemos una noche oscura, podemos disfrutar de varios miles de estrellas visibles a simple vista. A lo largo de la noche también aparece, como todos sabréis, o casi todos sabréis, una mancha lechosa que cruza el cielo, que se trata de la Vía Láctea. Cuando podemos contemplar la Vía Láctea con unos prismáticos o con un instrumento óptico sencillo, descubrimos que tiene una naturaleza estelar, que está formado por miles y miles de estrellas agolpadas en la lejanía, que nos dan esa sensación de banda lechosa que cruza el cielo. Bien, por tanto, el número de estrellas que tenemos observables con instrumentos sencillos es muy alto. Cuando el año pasado el doctor Vicent Martínez, director del Observatorio Astronómico de Valencia, me propuso que mi trabajo final de máster, del máster de astrofísica que ha comentado Borja, versara sobre la paradoja de Olbers, o lo que es lo mismo, la aparente contradicción de la oscuridad de la noche, yo pensaba que era un tema muy utilizado, muy gastado, de pocos recursos, y que bueno, realmente no veía por dónde podía coger un tema que pudiera contemplar un trabajo lo más extenso posible. La investigación bibliográfica básicamente se trataba de buscar cómo había influido la paradoja de Olbers, el observable de la oscuridad de la noche, a lo largo de la historia de la astronomía, muy concretamente de la cosmología, perdón, y cómo todavía existía cierta confusión respecto a la resolución actual de la paradoja, a pesar que podemos decir que hace, como vamos a ver, hace más de unos 40 años que está resuelta numéricamente, por decirlo de alguna forma. Bien, pero exactamente qué es lo que dice la paradoja de Olbers, y esto es lo que tengo que agradecer que Fernando ayer casi no me lo chafara. La paradoja de Olbers, el planteamiento clásico, porque hay varios planteamientos, pero el clásico, el que nos preocupa, porque si no sería extensísimo hablar de este tema, es el siguiente: en un universo infinito, en extensión temporal y espacial, que está poblado por una cantidad infinita de estrellas, distribuidas de forma homogénea e inmutables, es decir, no consideramos su periodo de vida, la línea de visión de un observador situado en la Tierra siempre finalizaría en la superficie de una estrella, en una estrella. O lo que es lo mismo, la noche no sería oscura, la noche debería de resplandecer, en un universo de estas características, debería de resplandecer con la luminosidad del Sol, o sea, cada punto del cielo debería de resplandecer con la luminosidad de la fotosfera solar, de la temperatura estelar de nuestra estrella. Bien, ¿cuál es la importancia de este planteamiento? Vale, este planteamiento tan simple y que responde a un observable que podemos comprobar con nuestros propios ojos cualquier noche que esté despejada, tiene una importancia muy destacable en cosmología, porque plantea la pregunta de, en realidad, ¿cómo es nuestro universo? Una pregunta tan sencilla plantea una cuestión tan profunda como la estructura, la evolución de nuestro universo. Si partimos de que el universo de las premisas de que el universo es infinito, espacial y temporalmente, con entes luminosos, estrellas, o como veremos un poco más adelante, galaxias, que están distribuidas homogéneamente,
y eso lo confrontamos con el observable que podemos ver cada noche, de que la noche es oscura, no brilla, pues eso cuando obtenemos la aparente paradoja de Olbers, veremos que ni es paradoja ni se le puede atribuir en justicia a Olbers, de que no coincide el observable con ese planteamiento. Aquí solo podemos llegar a la siguiente conclusión: o bien los supuestos iniciales son erróneos, el universo no es así, no es el universo como pensamos que es, o bien tenemos que ofrecer unas soluciones que expliquen ese observable. El número de soluciones a lo largo de la historia, a lo largo de más de 500 años que podríamos encontrarle a la historia de la paradoja de Olbers, el número de soluciones a esta aparente contradicción es un reflejo de nuestra visión cambiante del universo, y es precisamente ahí, en ese muy diferente número de respuestas que ha habido a lo largo de la historia de la cosmología o de la astronomía, si preferís, para explicar esa aparente contradicción, donde se encuentra realmente la riqueza de la paradoja de Olbers, y lo que me sorprendió a mí mucho, o sea, realmente, porque es una visión de nuestra variante concepción del universo, como ahora veremos, por lo menos de una forma bastante rápida. El siguiente punto de importancia de la paradoja de Olbers es que es descubrió un recurso didáctico de enorme potencia, y esto el año pasado, cuando hablé del observatorio virtual aquí mismo, de estas jornadas del planetario, siempre intento buscar algo que tenga relación con la didáctica, puesto que se supone que un buen número de los asistentes aquí sois profesores y tenéis la responsabilidad pequeña de formar a futuros quizás científicos, ¿no? Entonces resulta que la paradoja de Olbers, de una pregunta tan sencilla de por qué la noche es oscura, nos devuelve una pregunta que tiene valor cosmológico, nos devuelve una información muy diferente. Esa información muy diferente puede ser utilizada para abordar muchísimos campos. Yo os invito a todos aquellos que os dedicáis a la divulgación o que os dedicáis a la formación, especialmente, a que les preguntéis a vuestros alumnos ¿por qué creéis que la noche es oscura? Así directamente. Y escuchar a ver qué razonamientos os dan. Por lo menos con aquellos alumnos que se puede hablar y estéis dispuestos a escuchar las más variopintas respuestas, porque seguro que se escuchan muy variopintas. Pero seguro que muchas de ellas tienen mucho que ver con las resoluciones históricas que muchos astrónomos han tenido a lo largo de estos últimos 500 años para resolver esta paradoja. Se puede abordar desde la cosmología, el método científico, la refutación de teorías, un bonito para enseñanzas medias, un bonito planteamiento de lo que es la resolución geométrica del problema de introducción al cálculo diferencial, del flujo luminoso y el número, cómo aumenta el número de estrellas conforme vamos mirando más lejos, los nuevos métodos de la astrofísica, por ejemplo, con el gran debate de 1920. Se pueden abordar decenas y decenas de temas realmente interesantes con la introducción de la paradoja de Olbers en el aula. Pero bueno, llegados a este punto y justificado el hecho de que haya hecho un trabajo final de máster basado en la oscuridad de la noche, en algo que aparentemente es tan sencillo, ahora cabría preguntarnos por qué la noche es oscura. Si tuviéramos tiempo, sería un bonito juego preguntar aquí a los asistentes cuántos saben realmente la solución a la paradoja de Olbers, cuántos saben realmente la solución a esta respuesta. Vale, la confusión que ha generado la paradoja de Olbers incluso continúa generando, como veremos al final de la ponencia, continúa generando actualmente, sorprendentemente, en los libros de divulgación, incluso algunos libros de astronomía general, de curso de astronomía general, porque no está bien resuelta, no está bien explicada. Si hiciéramos una consulta aquí, estoy seguro que habría a lo mejor un número importante de personas, en función de los conocimientos de astronomía, que no sabrían cómo se resuelve. Pues oye, pues nunca me he planteado. Habría otro número importante de personas que responderían adecuadamente, darían la solución que se acepta hoy en cosmología, y luego habría otro grupo de personas que tendrían una contestación aparentemente correcta, pero que se refleja en muchos libros de divulgación, pero que no es la que es realmente correcta, o sea, y es lo que vamos a ver al final de la ponencia. Por tanto, para comprender un poco esa evolución histórica de la paradoja de Olbers, voy a hacer un rápido recorrido por 500 años de astronomía. Vais a perdonar que vaya un poco rápido y un poco acelerado, porque claro, es muy difícil condensar en unos 20-25 minutos la historia de la astronomía relacionada con la paradoja de Olbers. Todos hemos estudiado en el instituto, en el colegio, los dos modelos occidentales clásicos del universo, ¿no? Un universo basado
que conocemos a través de los trabajos de Aristóteles, de Ptolomeo, un universo pues con la Tierra en el centro, geocéntrico, con una serie de esferas cristalinas, perfectas, inmutables, bla, 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 y con una última capa de estrellas fijas, finita. Ahí acababa el universo y eran las estrellas que sabíamos y veíamos en una noche despejada. Bien, con el cambio de, estos diagramas de la izquierda, con el cambio al modelo heliocéntrico, con la revolución copernicana de 1543, 1542, no recuerdo exactamente, se cambia la visión de este universo, cambiamos a una serie de esferas, pero la Tierra pasa a ser, ya no es el centro del universo, sino que es el Sol. Y tenemos una última esfera, también de estrellas fijas, pero finita. Estamos ante un universo finito con los modelos cosmológicos clásicos. Hay una aportación muy importante de un astrónomo británico, aparte hijo, curiosamente, de un convencido geocentrista, que divulga el nuevo modelo ptolomaico, Thomas Digges. Thomas Digges cambia la visión de Ptolomeo, la visión de Copérnico, heliocéntrica, y le atribuye al universo una extensión de estrellas infinitas. Aparte de una descripción que también, aquellos que tengáis tiempo, incito a que la leáis porque es muy bonita, es muy retórica, muy poética, ¿no? Y tal. Cambiamos un parámetro muy importante por primera vez en la visión cosmológica, que no es ya el cambio de posición de la Tierra respecto al Sol, sino la extensión del universo, un parámetro que algunos cosmólogos modernos, como Harrison, no están de acuerdo en esta intervención de Digges, esta aportación de Digges, pero cambiamos a un universo de extensión infinita. Digges ya reflexiona qué repercusión tendría en el observable del cielo nocturno un universo infinito, ¿no? Llegando a mencionar un poco la paradoja de lo que es la paradoja de la oscuridad de la noche. Pero es con Galileo y con Kepler donde ya empezamos a hablar seriamente de lo que es la paradoja de Olbers, que como veis tiene poco que ver con Olbers de momento. Bien, en 1610 Galileo utiliza el telescopio astronómico y descubre la naturaleza de la Vía Láctea, que son miles y miles de estrellas, un universo muy grande. Kepler no tiene ningún telescopio, pero se cartea con Galileo y en una cita que no voy a mencionar, critica un poco los descubrimientos de Galileo diciendo de que el número de estrellas no puede ser infinito porque nosotros estamos viendo que la noche es oscura. Si la noche es oscura, quiere decir que el número de estrellas no puede ser infinito porque si no la noche resplandecería también. Sería la primera alusión directa a la paradoja de Olbers, a la oscuridad de la noche en un universo infinito. Curiosamente, pocos años después, Newton, todos conocemos, Principia, el primer gran físico de la historia, bueno, físico, químico, matemático, genio, reflexionó sobre el comportamiento mecánico de un universo infinito. Entonces no se discutía sobre la finitud o infinitud del universo. El universo era infinito, por supuesto. Pero curiosamente nunca abordó el tema. No se sabe muy bien por qué motivo no abordó ese tema y tuvo que ser su amigo Halley quien en dos ponencias ante la Royal Society, del cual Newton era el presidente, que decían que las malas lenguas dicen no es contrastable, no puede contrastar eso, que se dormía en las sesiones porque ya era muy mayor, habla también de la oscuridad de la noche. Crea la primera estructura geométrica, matemática, para evaluar cuán oscura debe ser la noche para un universo infinito. Pero sin embargo, también es un tema un poco controvertido sobre cómo utilizó el término luminos, pero bueno, en fin, no lo resuelve. Lo único que llega es una cosa, a un resultado un poco confuso diciendo que las estrellas más lejanas brillan menos, pero no lo explica correctamente. Tenemos que llegar a Jean-Philippe Chessot en 1744, que publicara como anexo a un trabajo que no tuvo gran repercusión porque precisamente era anexo a un trabajo sobre un cometa que había visto el año anterior, que retomara la estructura de una especie de capas de cebolla que había planteado Halley para resolver el problema de la oscuridad de la noche y obtener con el primer cálculo cuantitativo de qué número de estrellas serían necesarios para que la noche brillara. Si tenemos ese número de estrellas, tenemos ese tamaño del universo para contenerlas, distribuidas homogéneamente, y no las vemos, y llegó a la conclusión de que sencillamente es porque hay algo en el espacio entre las estrellas, en el espacio interestelar, que absorbe o que nos impide, mejor dicho, impide ver esa radiación que nos debería llegar. Es curioso que 80 años después el médico y astrónomo Olbers describiera exactamente en los mismos términos. A Chessot es otro de esos olvidos de la ciencia, como muchos que he encontrado a lo largo del estudio de la paradoja de Olbers.
que citara exactamente lo mismo y que, sin embargo, llegara exactamente a las mismas conclusiones. Había algo en el espacio que absorbía la radiación de las estrellas muy lejanas y es curioso que nos refiramos a la oscuridad de la noche con el término paradoja de Olbers, que se acuñó en los años 1950 por un astrónomo muy famoso que se llama Bondi. Cabría decir que en justicia se debería llamar la paradoja de Cheseaux-Olbers, o cuanto menos incluso la paradoja de Kepler-Cheseaux-Olbers, no realmente. Vale, ha habido muchos otros astrónomos, solo voy a citar a dos de ellos, que han abordado a lo largo de la historia de la astronomía. Es observable esa oscuridad de la noche. Fijaros que especialmente Johann Mahler, astrónomo alemán, basó la solución de la paradoja de Olbers en la finitud del universo. Alan Poe, según Harrison, no es un astrónomo, realmente Alan Poe como sabéis, era un escritor, también atribuyó a la finitud del universo como solución. Y especialmente Lord Kelvin es curioso porque fue rescatado por Harrison hace 30 años. También obtuvo un cálculo numérico muy bueno de la oscuridad de la noche basado en la finitud del universo. Como curiosidad, Zollner atribuyó que la noche era oscura debido a la geometría del espacio, a la geometría no euclídea. Eso estamos hablando de 30 años antes o 40 años antes de la teoría de la relatividad de Einstein. Sin embargo, para solucionar la paradoja de Olbers efectivamente, numéricamente, que es como se ha realizado hace unos 30 o 40 años, tenemos que recurrir a un universo muy diferente, no a un universo de estrellas, sino a un universo de galaxias. En 1755, el pensador Immanuel Kant, filósofo, ya reflexionó sobre la existencia de otras galaxias aparte de la nuestra. En aquella época pensábamos que nuestra galaxia era todo el universo, o sea, conocíamos las estrellas que había en nuestra galaxia, no habían otras galaxias ni habían más estrellas allá. William Herschel el descubridor de Urano, realiza los primeros cálculos del tamaño, unos cálculos aparte muy costosos, porque entonces no habían placas fotográficas, todos los conteos estadísticos se realizaban a mano, dibujando, como Johanna muchas veces ha realizado dibujos. Realiza una estimación del tamaño de la Vía Láctea, más o menos, calcula que es 800 veces más grande que la distancia entre dos estrellas, la distancia media entre dos estrellas, todo esto. Pero realmente es cuando se mejoran los medios, cuando los telescopios alcanzan más y más apertura, la aperturitis famosa, que con el telescopio de 1,8 metros de Lord Rosse en Irlanda se empiezan a ver un número creciente de nebulosas con forma espiral y empieza un debate acerca de la naturaleza de ese número creciente de nebulosas que empezamos a detectar. ¿Son objetos que son nebulosas de nuestra galaxia? ¿Son zonas de formación estelar? Bueno, no se conocía muy bien el tema de la formación estelar, o son objetos que están más allá, ¿no? Y aquí podemos comparar, curiosamente, un dibujo a mano alzada de Lord Rosse de la galaxia del Remolino, y aquí una fotografía que tomé con motivo del observatorio de Forcari con motivo del seguimiento de una supernova el año pasado. Bien, pero realmente el gran debate entre la naturaleza del tamaño de nuestra Vía Láctea y la naturaleza de las nebulosas espirales se produce en 1920. Eso de gran debate es un poco exagerado debido a un historiador de la ciencia, Hoskins, que lo llamó así. Realmente no fue una confrontación, pero sí que habían dos astrónomos, uno muy joven, Shapley, que defendía los nuevos métodos aplicados en la astronomía, como es el cálculo de distancias a partir de estrellas cefeidas, y Curtis, un reputado astrónomo, un gran astrónomo también, que defendía una postura contraria. Shapley defendía que las nebulosas formaban parte de nuestra galaxia, pero que nuestra galaxia tenía un tamaño mucho más grande de lo que se pensaba entonces, 300.000 años luz. Curtis defendía todo lo contrario, defendía que las nebulosas espirales eran universos islas, es decir, otras vías lácteas muy lejanas, pero que la Vía Láctea es mucho más pequeña de lo que defendía Shapley. Como veis, los dos se equivocaban, los dos tenían razón en unas cosas y en otras. Fue precisamente Edwin Hubble, que comentó ayer Fernando también en la conferencia, que gracias a la observación de una estrella cefeida en la galaxia de Andrómeda, entonces la llamada nebulosa de Andrómeda, incluso todavía hay algunos libros que hablan de nebulosa de Andrómeda, pudo detectar la distancia y comprobar que efectivamente la galaxia de Andrómeda era un objeto extragaláctico. El universo se acababa de disparar en tamaño enormemente. No solo eso, empezó a detectar estrellas de ese tipo que nos permitían calcular la distancia a las galaxias más cercanas, y llegó a la conclusión llegó a la obtención de una ley que vinculaba la distancia de las galaxias más cercanas
con la velocidad de alejamiento de la misma, lo que se llama la velocidad de recesión. Esto se llama la ley de Hubble, muchos de vosotros habéis oído hablar y no voy a entrar. ¿Cómo calculaba la velocidad? Bueno, pues por métodos Doppler, que también comentó Fernando ayer por la tarde. Bien, en esta gráfica tan sencilla y tan arriesgada, fijaros que con tan poquísimos puntos hizo un ajuste lineal, algo acojonante, porque eso hoy en día con esos puntos no obtendríamos una recta. Bueno, pues llegó precisamente a esa conclusión. Cuanto más lejos miramos en el universo, tanto más rápido se mueven las galaxias. Ojo, es un movimiento, no es un movimiento cinemático, es un movimiento de expansión del universo. O sea, las galaxias se expanden con el espacio-tiempo, no es que se muevan. De hecho, la galaxia de Andrómeda no presenta una recesión, la galaxia de Andrómeda se está acercando porque la velocidad cinemática de movimiento de la galaxia es más rápido que el movimiento de expansión del universo, o sea, en términos cercanos. Pero esto va muy bien cuando hablamos de grandes estructuras. Vale, pues en este nuevo universo estamos cambiando a un nuevo universo totalmente diferente. Del universo de estrellas hemos saltado a un universo de galaxias, y que encima se expande. Vale, si somos capaces de pasar la película hacia atrás, podemos pensar de que el universo en algún momento tuvo un origen, que es la teoría que todos conocéis del Big Bang, ¿vale? El Big Bang, a principios del siglo pasado, se obtuvieron las ecuaciones en la solución de Einstein, a un universo en dinámico, en expansión, se postuló la nucleosíntesis primigenia de elementos ligeros, que se comprobaba bastante bien estudiando zonas poco evolucionadas, y empezó a recibir cada vez la aceptación de más cosmólogos y más de astrónomos. Incluso se predijo la existencia de de la CMB, de la radiación cósmica de fondo, de microondas, que os comentaba Fernando ayer también. Aún así, existieron otras teorías alternativas, como la teoría del estado estacionario, que tuvo una buena aceptación inicialmente, porque estaba defendido por tres astrónomos de bastante prestigio, que eran Bondi, Gold y Hoyle. La diferencia del universo del Big Bang, un universo en expansión, pero que se había creado hacía 14, 15, 20.000, entonces no había una fecha muy concreta, 15.000 millones de años, respecto a un universo de estado estacionario, era que, creo también Fernando habló un poco de esto, era que el universo se expandía, o sea, las observaciones de Hubble eran ciertas, pero sin embargo no surgió de un Big Bang. Había una creación de un átomo de hidrógeno por cada, no recuerdo la cifra, cada kiloparsec o algo así, o sea, una minúscula formación de materia. Eso nos choca un poco, ¿no? Porque en física eso es creación de materia de la nada, algo así, fluctuaciones cuánticas, bueno, unas historias muy raras realmente, pero defendían este postulado. Es más, uno de estos tres físicos que abogaban del estado estacionario atribuye a Olbers la paradoja de la oscuridad de la noche, la aparente contradicción de la oscuridad de la noche. De ahí viene el nombre de paradoja de Olbers, de que este señor se atribuyó a Olbers y no a Chereau o a Kepler incluso. Pero lo más curioso es que introduce como elemento de confirmación de la hipótesis del estado estacionario, de que tenemos un universo oscuro, aunque sea infinito y eterno, porque el desplazamiento, el redshift, el desplazamiento al rojo de las galaxias, y cuanto más lejanas están, porque más rápidamente se mueven, con lo cual todo el espectro está más desplazado hacia longitudes de onda más largas y menos energéticas, pues se puede explicar mediante ese corrimiento al rojo, o sea, la noche es oscura porque el universo se expande y por tanto tenemos la radiación emitida en el visible, se va, conforme vamos mirando atrás en el tiempo y atrás en el espacio, a galaxias que se mueven muy rápidamente, se va al rojo, al infrarrojo y la perdemos de vista, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Curiosamente, en el año 65 se descubre la radiación de fondo, ¿vale? Por Penzias y Wilson, se confirma, es uno de los tres grandes pilares de que confirma la teoría del Big Bang, pero curiosamente la teoría del estado estacionario es refutada en favor de la teoría del Big Bang, pero curiosamente el postulado que te dice que la oscuridad de la noche se debe a la expansión del universo no es puesto en tela de juicio, o sea, lo cual es el elemento que introduce una gran confusión que dura hasta nuestros días en la resolución de la paradoja de Olbers. Llegados a este punto, deberíamos de considerar ¿realmente la expansión del universo es el elemento determinante en que el universo sea oscuro? Un universo muy grande con muchas estrellas y muchas galaxias, ¿es oscuro realmente debido a eso?
Vale, con los actuales métodos de prospección de cielo profundo a alto redshift, teníamos el 2DF, bueno, que es bastante cercano, a pocos kiloparsecs, el HDF, el Hubble Deep Field y el Ultra Deep Field, que os habló también Fernando ayer, ¿no? Que llegamos a unos redshifts bastante altos, y bueno, y el más conocido, el SLOAN, en las 3 versiones, 5 minutos. Bueno, el SLOAN, el SDSS, pues bueno, estamos captando galaxias muy desplazadas al rojo, que emiten mucho en el infrarrojo, y cabría preguntarnos cuánto afecta eso a la oscuridad de la noche, cuánto afecta precisamente a la expansión del universo, si es el elemento determinante o no, como lo considera Bondi. Bien, en 1965, en un artículo publicado en Astrophysical Journal, Edward Harrison, que es uno de los grandes cosmólogos contemporáneos, falleció hace pocos años, obtiene una solución numérica para la paradoja de Olbers y para un escenario en expansión y un escenario sin expansión. Pero llega a la conclusión que da igual, la expansión no puede afectar a la oscuridad de la noche en una tasa importante, porque lo que es realmente importante es que el universo no es infinito en el tiempo. El universo, y cuando hablo del universo, hablo de las galaxias como elementos que emiten energía, o las estrellas que también emiten energía, viven unos 10 elevado a 10 años, y por tanto no tienen suficiente tiempo para radiar, para inundar el universo de energía. Esa es la verdadera resolución de la paradoja de Olbers. Y podemos decir que la paradoja de Olbers se da por concluida, se da por solucionada en la cosmología moderna del año 65 a partir de los papers de este señor. Aparte escribió un libro, Cosmology, University Cambridge Press, que tiene un capítulo muy bueno, dedicado exclusivamente a la oscuridad de la noche, se obsesionó mucho con la oscuridad de la noche, hizo una clasificación excelente de todas las soluciones de diferentes astrónomos, y muy inteligente la clasificación que hizo de las soluciones de la paradoja de Olbers, pero realmente tenemos que recurrir a unos años después a un cosmólogo afincado en Canadá, Paul Wesson, que escribió un libro exclusivamente hablando de la paradoja, bueno, hablando de la cosmología, de grandes estructuras, y en concreto de la paradoja de Olbers. También realiza una clasificación menos original de todas las explicaciones de diferentes astrónomos que tenéis ahí a lo largo de la historia de la astronomía, de los últimos 500 años, pero él se basa, en vez de medir la cantidad de radiación de las estrellas que hay en el universo, se basa en la medición de lo que se llama el EBL, que es el acrónimo en inglés, que es el fondo de luz extragaláctica, ¿vale? Se trata de medir el fondo que emiten todas las galaxias. Wesson tiene una perspectiva en el que los ladrillos del universo no son las estrellas, sino que son las galaxias como entes luminosos que también evolucionan, se forman en un momento y mueren en algún momento del futuro. Hace unos cálculos numéricos para un universo en expansión, para un universo estático, y bueno, llega a la conclusión que realmente un universo en expansión solo oscurecería la mitad. Eso extendido para todas las longitudes de onda, lo que se llama bolométrico, pero a él le interesaba especialmente el visual. El visual es muy complicado detectar el EBL porque tenemos la luz zodiacal que nos lo emborrona por completo, pero sí que podemos determinar la intensidad del EBL en infrarrojos o en otras longitudes de onda. Y bueno, llega a la misma conclusión. El universo en expansión no justifica por sí solo la oscuridad de la noche. Entonces, exactamente, la solución a la oscuridad de la noche es que no hay suficiente energía en el universo debido a que las galaxias y las estrellas que componen las galaxias no han tenido suficiente periodo para emitir la suficiente cantidad de radiación para llenar el universo de luz, para impedirnos pasar una velada romántica con nuestra chica, con nuestro chico bajo las estrellas, lo cual es una suerte, ¿no? Y para finalizar, la solución sería que la luz de las galaxias es demasiado débil para inundar la radiación del universo, el universo no tiene la suficiente energía, por tanto, o que gran parte de las galaxias que serían necesarias para cubrir el cielo nocturno están tan lejos que su luz todavía no nos ha alcanzado. Hablábamos del horizonte cosmológico, Fernando ayer os hablaba del horizonte cosmológico, o el tiempo de viaje de la radiación desde las galaxias es mayor que su periodo de vida, porque tienen un periodo de vida, hablamos de la formación galáctica o de la formación estelar, y tenemos un periodo de vida, tanto uno como otro. Wesson se ha preocupado mucho, y con esto finalizo, me queda esta diapositiva en la siguiente. Wesson se ha preocupado mucho de la divulgación precisamente de la paradoja. Las galaxias no han existido siempre, es la solución de la paradoja de Olbers, la finitud temporal. Las galaxias participan de la expansión y sus espectros están muy desplazados al rojo, emiten poca energía. Pero ¿qué es más determinante?
O sea, sabiendo que esa es la solución a la paradoja de Olbers, ¿qué es más determinante? ¿Qué ponen en los libros de divulgación? Él hizo un muestreo en solo 10 libros, cogió 10 libros, casi todos de formación, en cosmología, en astronomía general, y llegó a la conclusión en el año 89 que el 70% de los libros estaba mal descrita la solución de la paradoja de Olbers. Atribuían todavía con reminiscencias a Bondi, a la expansión del universo, la expansión del universo como solución a la paradoja de Olbers. Yo, haciendo un guiño a Wesson, he hecho algo parecido, he cogido 20 libros en castellano, espero que no haya ninguno de los autores de los libros que estén en rojo aquí, porque si no, luego me tengo que ir muy rápidamente, y he cogido 20 libros castellano, muchos son traducidos, otros son de autores españoles, otros son de cosmólogos, como por ejemplo hay un libro excelente de Vicent Martínez, no es porque sea mi director de máster, pero tengo que citarlo, tiene un desarrollo excelente, es cosmólogo, ¿no? Y tengo que citarlo, no puedo evitarlo, y de esos 20 libros, bueno, pues he llegado a la conclusión de que la solución correcta está en un 61%, lo cual está bastante bien, o la solución incorrecta, un 17%, muy preocupante, sobre todo porque hay uno que habla del universo, así con florituras, y es muy triste que un libro que hable sobre el universo resuelva mal la paradoja de Olbers, y en un 22% la solución es ambigua. El autor parece que no tenía muy claro si la vida de las galaxias o la expansión del universo. Vamos a ponerle las dos cosas. Bueno, esto son una imagen de 10 portadas, faltarían las otras 10. Vale, y ya para finalizar, y haciendo, ahí eliminando una diapositiva que me chafó Fernando ayer, podríamos decir que la cosmología y la paradoja de Olbers a través de la cosmología es una lección importante de humildad. Sabemos muy poco del universo, voy a ver la frase esta, bueno, ya sabéis, el 95% del universo nos es desconocido, solo conocemos un 5%, un 4% de materia bariónica, un porcentaje importante es materia gravitatoria, que Zwicky en los años 30, a partir de aplicar el teorema de Virial al cúmulo de Virgo creo que fue, dedujo que había un tanto por ciento de materia que interaccionaba pero que no conocíamos casi nada, que era la materia oscura, pero ahora tenemos un 75%, que es algo alucinante, quinta esencia o el nombre exótico que le quieran poner los cosmólogos, del que no conocemos absolutamente nada. Entonces, bueno, para finalizar, pues aparte del chiste este de que creo que debería explicar el segundo paso, de dos cosmólogos en una pared, Harris, un dibujante muy dedicado al tema de la ciencia, citar una frase de Landau, no es exacta, pero bueno, está resumida: los cosmólogos se equivocan a menudo, pero nunca tienen dudas. Y bueno, y eso es todo. Si queréis alguna pregunta rápida que yo os pueda resolver, pues no tengo más que contaros de la paradoja de Olbers.